Mi mamá me llamó puta por quedarme embarazada por error. Luego, le pasó lo mismo a ella. Mi mamá nunca me dejó olvidar que arruiné mi vida al tener a mi hijo Hudson cuando yo tenía 16 años. Me despertaba para ir a la escuela diciéndole buenos días a la puta que no pudo mantener las piernas cerradas y destruyó todo su futuro por 5 minutos de diversión. Todos los días me recordaba que yo era una vergüenza para nuestra familia y que le daba pena mostrar su cara en la iglesia. Las madres adolescentes son solo putas a las que atraparon. Les decía a sus amigas por teléfono lo suficientemente alto como para que yo la escuchara desde mi habitación. Cuando Hudson lloraba por la noche, ella golpeaba mi puerta, gritando que este era mi castigo y que más me valía no despertarla con mis errores. En las cenas familiares, anunciaba que yo tenía suerte de que no me echara a la calle como me merecía. Yo trabajaba por las noches en la tienda de comestibles e iba a la escuela durante el día, mientras Hudson se quedaba en una guardería que se llevaba la mayor parte de mi cheque de pago. Mamá me cobraba alquiler por mi propia habitación de la infancia y me obligaba a comprar mi propia comida y pañales, a pesar de que ella ganaba buen dinero como enfermera. Le decía a todos en la iglesia que era una santa por dejar que su puta hija viviera en casa en lugar de dejarme sin hogar como harían otros padres. Sacaba puras notas sobresalientes, pero ella decía que no importaba porque las madres adolescentes no van a la universidad y que yo trabajaría por el salario mínimo para siempre. Eres mercancía dañada ahora y ningún hombre decente te querrá jamás, decía cada vez que me veía haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Solicité becas a sus espaldas y obtuve una beca completa para la Universidad Estatal para el próximo año. Hudson estaba prosperando en la guardería y alcanzando todos sus hitos del desarrollo antes de tiempo. Aunque mamá decía que los hijos de adolescentes siempre salen estúpidos, ahorré cada centavo que pude y planeé mudarme a la vivienda para estudiantes con Hudson tan pronto como me graduara. Mamá no tenía idea de que me iba porque estaba demasiado ocupada yendo a noches de vino. Había estado saliendo más y más últimamente y regresaba a casa borracha a las 3 de la mañana oliendo a colonia. Pero entonces mamá perdió su periodo y la escuché vomitar todas las mañanas durante una semana. Se hizo 5 pruebas de embarazo en el baño y la escuché sollozar cuando todas salieron positivas. El verdadero impacto llegó en su primera ecografía cuando descubrió que eran trillizos de un tipo que conoció en un bar cuyo nombre ni siquiera recordaba. Tenía 43 años y de repente estaba embarazada de 3 bebés de una aventura de una noche mientras estaba borracha. Esto no me puede estar pasando a mí, seguía llorando mientras yo alimentaba a Hudson con su desayuno. Sus amigas de la iglesia la abandonaron por completo cuando se enteraron de que estaba embarazada sin un esposo o incluso un novio. La llamaron por los mismos nombres que ella me había llamado a mí durante 3 años, como zorra y puta y vergüenza. Su trabajo la puso en licencia sin goce de sueldo porque estaba demasiado enferma por el embarazo para trabajar y no podía pagar la hipoteca sin el dinero de mi alquiler. Tuvo que vender su bonito coche por una minivan usada en la que cupieran 3 sillas de bebé. El embarazo era de alto riesgo debido a su edad y a los trillizos, por lo que estuvo en reposo en cama al 5.º mes. Mamá de repente me quería cerca todo el tiempo para traerle comida, limpiar la casa y ayudarla a ir al baño. Lloraba sobre cómo su vida había terminado y que nunca encontraría un esposo ahora con 3 bebés y sin dinero. Al menos tú solo tuviste un bebé para arruinar tu vida, pero yo tengo 3, sollozaba como si yo debiera sentir lástima por ella. La iglesia la expulsó del ministerio de mujeres por quedar embarazada fuera del matrimonio. Y no le quedaba nadie porque se había pasado años juzgando a todos los demás. Me rogó que faltara a la escuela para llevarla a las citas con el médico y se enojó cuando dije que no podía faltar a clase. Los trillizos nacieron prematuros y pasaron semanas en la UCI neonatal, costando más de lo que mamá ganaría en 5 años. Ella no podía trabajar con 3 recién nacidos y la guardería costaría 4.000 al mes. Mamá tuvo que solicitar cupones de alimentos y asistencia social, tal como había avergonzado a otras madres solteras por hacer. No podía manejar a los 3 bebés llorando a la vez y me gritaba que la ayudara mientras yo intentaba estudiar para los exámenes finales. Sabes lo que es ser una madre joven, así que tienes que ayudarme, dijo, como si de repente fuéramos iguales. Le mostré mi carta de aceptación a la universidad y le dije que Hudson y yo nos mudaríamos después de la graduación. El rostro de mamá se puso blanco y empezó a temblar mientras sostenía a uno de los trillizos que lloraba. No puedes dejarme sola con 3 bebés cuando sabes cómo es esto, gritó. Le recordé que nunca me ayudó ni una sola vez con Hudson y que me llamó por nombres insultantes todos los días durante 3 años. Ya pagué el depósito de nuestro apartamento y Hudson está inscrito en la guardería del campus, le dije mientras empacaba nuestras cosas. Ella bloqueó la puerta de mi habitación sosteniendo a los 3 bebés que gritaban, con las caras rojas y desesperados. Si te vas, moriré tratando de cuidar a estos bebés sola, y será tu culpa por abandonar a tu familia. Miré a los trillizos que no pidieron nacer en este desastre y sentí que mi estómago se retorcía. Mi mamá no se merecía nada de mí. Pero,
¿Cómo se suponía que iba a elegirme a mí misma por encima de 3 bebés inocentes? El peso de esos 3 cuerpos diminutos presionaba contra mi pecho mientras yo me quedaba allí congelada en la puerta. Los dedos pequeños de Hudson se enterraban en mi pierna mientras gimoteaba por todo el ruido y el caos que nos rodeaba. Mi maleta empacada estaba visible detrás de mí en la cama mientras el cuerpo de mamá bloqueaba la única salida de mi habitación. Los trillizos gritaban en sus brazos. Hudson también empezó a llorar y a tirar de mis jeans, tratando de que lo cargara. Los ojos de mamá estaban salvajes y desesperados. Uno de los bebés escupió fórmula por toda su camisa, pero ella ni siquiera se dio cuenta. Finalmente encontré mi voz y le dije que necesitaba tiempo para pensar en todo. Ella intentó discutir, pero pasé junto a ella con cuidado y tomé la mano de Hudson para llevarlo a la cocina. Mis manos temblaban mientras sacaba la mantequilla de maní para su almuerzo. Hudson me miraba con ojos grandes y preocupados. Podía escuchar a los bebés llorando todavía desde la sala de estar donde mamá nos había seguido. Intentaba mecer a los 3 a la vez, pero no funcionaba. Le di a Hudson su sándwich y saqué mi teléfono para llamar a la guardería del campus. La mujer que respondió confirmó que el lugar de Hudson comenzaría la próxima semana. Esa noche fue un infierno puro, ya que los trillizos se turnaban para gritar cada hora. Podía escuchar a mamá tropezando entre sus Moisés tratando de averiguar qué necesitaba cada uno. A las 3 de la mañana, ella sollozaba diciendo que no podía hacer esto sola y que iba a perder la cabeza. Cubrí los oídos de Hudson mientras se revolvía en su cama para niños pequeños junto a la mía. Cuando mi alarma sonó a las 6, me sentí como si me hubiera atropellado un camión. Fui a la sala y encontré a mamá desmayada en el sofá con un bebé en el pecho, apenas respirando. Los otros 2 estaban en el Moisés llorando con pañales sucios. Los cambié, preparé biberones y puse al bebé que estaba sobre mamá de vuelta en el Moisés. Le dije que tenía que irme a trabajar pronto. Ella abrió los ojos y parecía confundida sobre dónde estaba. El trabajo fue una pesadilla porque apenas podía mantener los ojos abiertos. Mi gerente me llamó aparte y me dijo que estaba preocupada, pero que no podía tenerme cometiendo errores en la caja. Me recordó que ya tenía 2 advertencias por llegar tarde y estar distraída. Una más y tendría que dejarme ir. Cuando llegué a casa esa tarde, la casa parecía que había explotado una bomba. Había pañales sucios en la mesa de café y fórmula derramada en la alfombra. Mamá estaba sentada en el suelo con el pijama de ayer, sosteniendo a un bebé mientras los otros 2 yacían sobre mantas. Inmediatamente empezó a rogarme que faltara a la escuela mañana porque necesitaba ayuda con la lavandería y los platos. Le dije que no podía faltar porque los finales eran la próxima semana. Mi beca dependía de mantener calificaciones perfectas. Me llamó egoísta y desalmada. Le recordé que ella nunca me ayudó ni una vez cuando Hudson era un bebé y yo me las arreglé. Ella gritó que eso era diferente porque yo solo tenía un bebé y ella tenía 3. Hudson había estado empeorando cada día. Su maestra de la guardería me dijo que había vuelto a tener accidentes después de haber dejado los pañales hacía un año. Estaba pegajoso y preguntaba si los bebés se iban a llevar a sus mamás. Había empezado a tener pesadillas todas las noches. Al día siguiente, llevé a Hudson al parque solo para alejarlo de todo el llanto. Una vecina se acercó a hablar conmigo y mencionó que estaba preocupada por todo el llanto que venía de nuestra casa a todas horas. Me preguntó si mamá estaba manejando bien a los trillizos. La forma en que lo dijo hizo que se me encogiera el estómago porque me di cuenta de que estaba pensando en llamar a alguien para que nos revisara. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró durante mi sesión de repaso para el examen final de química. Mamá me había llamado 5 veces. Finalmente salí al pasillo y leí sus mensajes sobre uno de los trillizos gritando durante 3 horas seguidas y que tal vez tenía fiebre. No podía llevar a los 3 bebés al médico porque aún no podía instalar bien las sillas de bebé en la minivan. Miré hacia el salón de clases donde todos tomaban notas sobre material que definitivamente estaría en el examen final, que valía el 30% de mi nota. Mi estómago se retorció mientras agarraba mi mochila y me iba, sabiendo que tendría que resolver lo de química por mi cuenta. Llegué a casa y cargamos a los 3 bebés en mi viejo Honda, lo que tomó 20 minutos ajustando correas. En el pediatra, el médico dijo que era reflujo, lo que significaba una fórmula especial que costaba $48 por lata en lugar de $20. Mamá se puso a llorar allí mismo porque no podía pagarlo, y la enfermera nos pasó discretamente una bolsa de latas de muestra mientras explicaba cómo solicitar los beneficios de WIC. Esa noche, llegué a casa del trabajo a las 11 y todavía tenía que escribir mi ensayo de inglés. Mamá necesitaba ayuda con la alimentación de las 2 a.m. Escribí en el mostrador de la cocina mientras calentaba biberones. Finalmente hice clic en enviar a las 11:58 p.m., y me desplomé en la cama para despertar 3 horas después cuando los bebés empezaron su siguiente ciclo. 2 días después, alguien llamó a la puerta. Era una mujer de la iglesia que trajo un guiso.
Empezó a hablar sobre cómo Dios castiga el pecado y cómo mamá necesitaba arrepentirse de sus decisiones y aceptar las consecuencias. Mamá solo se quedó allí mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Después de que la mujer se fue, mamá tiró el guiso a la basura y se encerró en el baño a sollozar. Quería estar enojada con ella por tratarme de la misma manera, pero verla rota así hizo que algo se retorciera en mi pecho. Esa tarde, la oficina de vivienda del campus me llamó para decirme que necesitaban los documentos de custodia de Hudson o perderíamos nuestro lugar. Me di cuenta de que los papeles habían desaparecido, probablemente se perdieron cuando mamá revisó mi habitación buscando cosas para vender para comprar fórmula. En el juzgado, tuve que elegir entre gastar mis últimos $20 en gasolina para el trámite o en fórmula para los trillizos. Puse $10 de gasolina y obtuve los papeles. Esa noche, vi un coche que hizo que todo mi cuerpo se quedara frío. Era un coche de servicios de protección infantil, SPS. Una mujer llamada Cheyenne Carson entró para hacer un control de bienestar tras recibir una denuncia. Revisó todo, desde los biberones sucios hasta donde dormían los bebés. Luego me llamó a la cocina en privado y me preguntó sobre mi papel en el cuidado de los trillizos y cuánta escuela estaba perdiendo. Me explicó algo que me impactó. Si yo asumía demasiada responsabilidad y me convertía en la cuidadora principal porque mamá no podía hacer frente, yo podría llegar a ser legalmente responsable de ellos. El peso de esas palabras me golpeó al darme cuenta de que tenía que tener cuidado de ayudar sin quedar atrapada. Cheyenne creó un plan de seguridad que requería que mamá asistiera a clases de crianza y terapia. Le dije a mamá que la ayudaría los martes y jueves por la noche hasta la graduación, pero nada más. Cheyenne me respaldó, diciendo que los límites saludables eran importantes. Unos días después, un antiguo pastor de mamá, Sean Henderson, llamó para decir que quería ayudar sin juzgar y organizó que varias familias trajeran comidas. Mamá lloró cuando vio la comida, pero comió de todos modos porque estaba agotada. La semana siguiente, la minivan de mamá no arrancó. Tuve que llamar a mi trabajo para decir que llegaría tarde y llevar a mamá y a los bebés al médico en turnos en mi coche porque solo cabía una silla además de la de Hudson. Mi gerente me hizo una amonestación escrita por faltar a la mitad de mi turno y dijo que una ausencia más significaría el despido. Esa noche, Cheyenne ayudó a mamá a pensar en quién podría ser el padre de los bebés basándose en un recibo de un bar. Pocos días después, fui a la orientación en la universidad donde conocí a Yasmín, otra madre estudiante. Ella me habló de recursos que yo no conocía, como grupos de padres que se cuidan los hijos entre sí durante los exámenes. Finalmente, mamá fue aprobada para WIC y cupones de alimentos. En el supermercado, cuando la tarjeta funcionó, mamá empezó a llorar. Recordé estar en ese mismo lugar hace 3 años, comprando fórmula para Hudson mientras la gente me miraba. Ahora mamá era la juzgada. El lunes siguiente, la directora de la guardería de Hudson me dijo que él estaba pegando a otros niños. Me di cuenta de que necesitaba consistencia. Esa noche, busqué en Facebook y encontré a Conrad Goodman, que había estado en el bar la noche que mamá recordaba. Le envié un mensaje. Al principio dijo que estaba casado y que no sabía nada, pero cuando mencioné las pruebas de paternidad, aceptó reunirse. Estaba asustado, pero aceptó una prueba de ADN si manteníamos el secreto. 2 semanas después, uno de los trillizos enfermó de RSV y fue hospitalizado. Pasé la noche en una silla incómoda del hospital estudiando para mi final de gobierno mientras cuidaba al bebé para que mamá pudiera ir a casa con los otros 2. A la mañana siguiente, mamá me rogó que me quedara para el alta. Pero yo tenía mi examen final que determinaba mi beca. Le dije que tendría que resolverlo ella misma. Ella me gritó que era una desalmada mientras yo salía corriendo hacia el campus. Hice el examen sin dormir. 3 días después, Conrad llamó para decir que el ADN confirmó que era el padre. Su esposa lo estaba dejando. Aceptó pagar $300 al mes para evitar ir a los tribunales. Mis notas se publicaron, puros sobresalientes, A, y algunos A. Mi promedio de 3.9 salvó mi beca. Mamá empezó a tomar antidepresivos y a ir a terapia. El pastor Shaun encontró una iglesia que realmente quería ayudar. Hudson y yo fuimos a ver nuestro nuevo apartamento en el campus. Verlo emocionado hizo que mi pecho se sintiera más ligero. El domingo antes de irme, mamá se sentó conmigo y admitió que había sido cruel conmigo durante 3 años. Si no fue una disculpa perfecta, pero fue más de lo que esperaba. Mi último turno en la tienda llegó. Mi gerente me entregó un sobre con $500 en efectivo como bono por mi dedicación. 2 días antes de la graduación, llegó el primer cheque de manutención de Conrad. El día de la mudanza, una vecina me ayudó con las cajas. Mamá se quedó en el porche sosteniendo a 2 de los trillizos mientras nos veía partir. Me dijo que condujera con cuidado. El drive al campus tomó 40 minutos. Nuestro nuevo apartamento tenía 2 habitaciones y ventanas que realmente se abrían. Esa primera noche,
Comimos macarrones con queso en el suelo porque no teníamos mesa todavía, y Hudson durmió sin bebés que lo despertaran. Me contrataron en la biblioteca del campus. Mamá y yo establecimos una rutina. Hudson y yo la visitamos los domingos por la tarde para ayudar con los trillizos. Ella nunca nos pedía que nos quedáramos más tiempo y nos daba las gracias. Los trillizos cumplieron 4 meses y se estaban poniendo al día en su desarrollo. Cheyenne cerró el caso de CPS porque las cosas habían mejorado mucho. En marzo, Conrad aumentó la manutención y mamá pudo contratar a una chica universitaria para que la ayudara 10 horas a la semana. En diciembre, Hudson y yo decoramos nuestro pequeño árbol. Fuimos a casa de mamá para la cena de Navidad. Los trillizos gateaban por todas partes. Mamá había cocinado una comida de verdad. Hudson les enseñó sus camiones nuevos y ellos intentaban agarrarlos. Mamá me dio las gracias por venir y le dio a Hudson un regalo, libros de dinosaurios. Han pasado 6 meses desde aquel día en que mamá bloqueó mi puerta. Ella tiene su sistema de apoyo ahora. Hudson es feliz en nuestra nueva vida. Yo estoy teniendo éxito en la universidad. Todos encontramos nuestro camino, aunque el sendero para llegar aquí fue más difícil de lo que nadie merece. Así que sí, así es como pasó todo. Nada lujoso, solo yo contando cómo sucedió. Gracias por quedarte y pasar el rato. Siento como si estuviera charlando con un amigo. Vuelve la próxima vez si te apetece.